Empecemos con estas diapositivas que dice sesión 7, donde vamos a ver labels, strings y vamos a repasar lo que eran los comandos encode y decode. Labels significa etiquetas o descripciones, básicamente. String ya sabemos que es un tipo de variable, la variable texto. Y encode decode nos permitía transformar variables, básicamente para ponerle numeritos a categorías o extraer los nombres de las categorías a una variable texto. ¿Ya? Ya hemos visto parte de eso, pero igual vamos a repasar un poquito más. Entonces, las etiquetas o labels pueden ser para variables o pueden ser para valores de variables. Y también podría ser para describir la base de datos. ¿En qué se diferencia? Vamos a empezar con label variables, que sería la etiqueta de variable, es decir, la descripción de qué es la variable. Entonces, normalmente sucede que los nombres de variables, los nombres tal como uno los guarda en la base de datos, son nombres bien cortitos que no tienen mucha información, ¿no? Por ejemplo, este que es wage, este que es OCC, que era la ocupación, Ubigeo, que era un código de 3 dígitos, pero no nos da más información, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una variable que se llama wage, no sé si son salarios por hora, salarios por semana, salario mensual, salario por año, no sé si es un salario a precios corrientes o un salario a precios reales, no sé si está deflactado, no sé si está estandarizado, no sé si está en dólares, soles. El que cuando yo veo una variable OCC y me dicen es la variable ocupación, no sé si esa variable ocupación está con algún código especial, si está según la nomenclatura de la OIT o está solamente según la nomenclatura del Sistema Nacional de Ocupaciones. Entonces, no hay mucha información en el nombre de la variable y para agregarle información existen las etiquetas, que son los labels. Los labels son las descripciones, las etiquetas, donde proveemos más información de la variable. Entonces, no siempre van a aparecer esas etiquetas en una base de datos. Es muy probable que muchas bases de datos no tengan sus etiquetas, pero se recomienda de que se pongan siempre para que uno pueda compartir su base de datos y la persona que utiliza esa base de datos eventualmente pueda entender del todo de qué va la base, ¿no? A veces nos acostumbramos a no poner las etiquetas porque uno mismo va a utilizar la base de datos y ya sabe de qué va las variables, pero cuando uno tiene que compartir es, es indispensable. ¿Cómo se ponen esas etiquetas? En la siguiente forma. Vamos a poner label, que es etiqueta. Vamos a poner variable para decirle que es una etiqueta de variable. Luego el nombre de la variable y luego la descripción de la variable en comillas. Por ejemplo, vamos a ir a nuestro do file que está en Paideia y vamos a abrir la base de datos que se llama NLS W88, que es la base que estábamos trabajando. Y cuando uno abre la base, se da cuenta que acá dice nombre de la variable y la etiqueta, ¿no? Esos son los labels. Están bastante bien etiquetados, pero yo podría mejorar un poquito. Por ejemplo, acá que dice wage, me dice que es salario por hora, pero yo le podría aumentar algo más, ¿no? Acá le voy a aumentar, le voy a decir salario por hora en dólares, pero dólares reales con el año base 1988. Great, me dice que es eh, cantidad de años completados de educación. No. Claro, cantidad de años completados. Acá le voy a poner años de educación formal. TTLX, que está acá, dice que es total de experiencia de trabajo en años. Lo voy a traducir a español. Como se dan cuenta, puedo renombrar las etiquetas, cambiarle la etiqueta, quizás con descripciones más
específicas, ¿no? Acá vamos a cambiarle las etiquetas a todas estas variables y se van a dar cuenta que cuando corra, acá todas las etiquetas se van a actualizar. Todas se actualizaron. Acá dice en wage, ¿dónde está wage? Dice salario por hora en dólares de 1988. Entonces, cuando la persona a la cual le voy a compartir mi base de datos haga un describe, va a tener acá esta columna con esas descripciones, ¿no? Cuando haga un codebook, que también sirve para explorar la base de datos, va a tener acá la descripción, los labels que yo le puse a la base de datos. Entonces, esas son las etiquetas de las variables, pero los valores de las variables también pueden tener etiquetas. Por ejemplo, si yo me voy a la variable acá que conocemos como raíz, acá tenemos, eh, la variable tiene tres valores posibles, uno, 2 y 3. Y a cada valorcito le han asignado una etiqueta. Al 1 le han puesto la etiqueta white, al 2 le han puesto la etiqueta black, ¿no? Entonces, la etiqueta no se asigna a la variable, sino la etiqueta se asigna a cada valor de la variable. Y eso es lo que acá vemos como etiquetas de variables, que se hacen dos pasos. Primero, se define las etiquetas y luego se le asigna las etiquetas a una variable. Por eso que cuando hacemos esa imputación, vamos a tener dos pasos. Notar acá que acá tengo dos pasos. El primer paso, lo que está haciendo es definir las etiquetas. Al uno le va a poner white, al 2 le va a poner black, al 3 le va a poner other. Esa lista de etiquetas la va a guardar con el nombre race LBL. Y en el segundo paso le voy a decir, esa lista de etiquetas que estaba en race LBL, utilízala para la variable race, ¿no? Entonces, esos valorcitos de esta lista, asignalos a la variable race. Y recién ahí está asignando esas etiquetas a esa variable. Si solamente hago el primer paso, lo único que está haciendo Stata es guardar la lista de etiquetas, pero no la está utilizando en ninguna variable. Recién en la segunda parte, en la segunda fila, la está utilizando en esa variable en específico. Y cuando haga un tabulate o haga un summarize o haga cualquier otra tablita, me va a aparecer esas etiquetas de los valores definidas, ¿no? Por ejemplo, acá aparece white, black y others. Probemos otro. Vamos a ir a la variable Marriott. Vamos a ver cómo está Marriott acá. Marriott. Acá Marriott está con dos valores. El valor uno es Marriott y el valor cero es single, pero no me convence, le voy a cambiar. Le voy a poner al uno sí y al cero no. Entonces, lo primero que voy a hacer es guardar esa lista de etiquetas. Te voy a decir, define la lista de etiquetas al cero que sea no y al uno que sea sí. Esa lista se va a guardar con el nombre yes, no. Este nombre es cualquier nombre, yo ya puedo poner cualquier nombre. Yo le he puesto yes, no, nada más. Cuando corro eso, no se modifica nada acá. Marriott sigue siendo Marriott y single. Recién cuando en el segundo paso le digo, esa lista de yes, no, aplícalo a la variable, eh, acá decir Marriott, acá está Marriott. Ahí recién está, ¿dónde está Marriott? Acá. Ahora dice no y sí, ¿no? Antes decía Marriott y single, ahora dice no y sí. Y lo mismo podría hacer con otras variables. Union, por ejemplo. Union, vamos a buscar Union.
Sus etiquetas son union y non-union, pero yo quiero que solamente sea sí y no. A union que sea sí, a no union no. Y bueno, esa lista de etiquetas, no y sí, ya la tengo guardada. Así que lo único que tengo que hacer es asignarle esa lista de sí y no a la variable union. Y ahora union ya no tiene union y non-union, sino solamente sí y no. Y así pueden ir cambiando a varios. Acá le estoy poniendo también a la variable south, que era si la persona vivía en el sur o no en el sur. Antes aparecía solamente, vamos a ver cómo aparecía la variable, aparecía no sur y sur. Le voy a decir que ahora tenga no y sí. Entonces ahora la variable sur dice no y sí. Y le pueden ir cambiando a todas las variables que ustedes quieran. Y bueno, si quieren saber la lista de etiquetas que hay en su base de datos, pueden poner label dir. Acá está la lista de listas, la lista de listas de etiquetas que están guardadas en su base de datos. Todas las listas que hemos guardado acá arriba están acá. Listo, eso ya lo habíamos visto hace algunas clases. Además de eso, se le puede poner también etiqueta a la base de datos. Es decir, hacer una descripción del contenido de la base de datos. Y para ello ponemos label data. Ponemos label data, descripción de la data, y entre paréntesis, bueno, entre comillas, la descripción que queremos que se coloque, ¿no? Vamos a ponerle NLSW 1988, muestra de mujeres empleadas N igual a 2246. Entonces, el, cuando otra persona quiera abrir la base de datos y haga un describe, esa descripción le va a aparecer acá arriba. Pueden poner una descripción más larga, sí, pero si la descripción ya es demasiado larga, pueden poner quizás notas. Las notas son simplemente comentarios que uno puede poner en la base de datos adicionales, ¿no? Por ejemplo, el otro día nosotros aprendimos que hay bases de datos que tienen factores de expansión y que hay cuatro tipos de factores de expansión, ¿no? El await, el pre-wait, el f-wait y ¿cuál más? Ya me olvidé todos los tipos. Vamos a ver. Existían cuatro tipos. Acá está await, f-wait, e-wait y p-wait, ¿no? Cuatro tipos de factores de expansión. Y yo quiero que cuando alguien abra la base de datos, se le indique qué tipo de pesos utiliza esa base. Así que podría guardar eso como una nota. También quiero indicarle cuál es la institución que ha levantado la base de datos. Le pongo una nota. Si en mi base de datos hay un índice y quiero explicar cómo se ha creado ese índice, también pongo una nota. Puedo poner muchas notas, de modo que la persona que abra la base de datos va a saber esos detalles, ¿no? Por ejemplo, acá estoy poniendo seis notas. Una nota que dice fuente, nacional, la encuesta nacional longitudinal de mujeres. Otra nota que dice variable salario que está en dólares nominales de 1988. Otra nota que dice solo incluye mujeres empleadas al momento de la entrevista. Otra nota que dice que wage es salario reportado en dólares por hora. Otra nota que dice que wage tiene valores extremos mayores a 40, pueden ser outliers. Otra nota que dice que grade es igual a 0 sin escolaridad y 12 secundaria y 16 universitario. Entonces, cuando alguien quiera ver esas notas, solamente pone note y acá aparece esa lista de notas, ¿no? Si quiero solamente ver las notas que están relacionadas a una variable, pongo nose weight y me aparecen las notas que corresponden
a esa variable, ¿no? ¿Cómo defino que corresponde a esa variable? Notar que acá, cuando definí esas notas, puse wage dos puntos, ¿no? Esa nota corresponde a la variable wage. Esta nota corresponde a la variable wage. Esta nota corresponde a la variable grade. Entonces, eso es de mucha utilidad, sobre todo si nosotros somos los que estamos creando la base de datos. Luego, vayamos a encode y decode. Ya vimos esto de decode, encode. Decode era para agarrar una base de datos que estaba en formato eh, categórica y lo queríamos convertir a formato texto, ¿no? Por ejemplo, raíz, vamos a ver dónde está raíz. Es una categórica, ¿no? Está en azul. Son números, pero a los cuales hemos asignado categorías. Yo no quiero que sea categórica, quiero que sea de tipo texto, que aparezca black, white como texto. Entonces pongo decode, ¿no? Como quitarle la codificación a la variable raíz y esa información nueva que va a estar en formato texto, que la guarde en una variable nueva que se va a llamar raíz str. Y ahora veo mi base de datos y acá al final tenemos la misma variable, pero ya no está en color azul, sino ahora está en color rojo porque es texto. El paso inverso o el sentido inverso sería encode, ¿no? Si yo tengo una variable que está en formato texto y lo quiero convertir a formato categórico, entonces pongo encode. Vamos a transformar la variable raíz str, que ya vimos que está en formato texto, acá está en texto, a una variable que esté en formato categórico. Y vamos a ponerle acá, ¿no? Encode, la variable raíz str, y esa información nueva que la ponga en una variable nueva llamada raíz enc. Y hacia el final de la base aparece esta variable que tiene lo mismo, solamente que está en azul porque en el fondo es un número, ¿no? Y ahí quiero detenerme un ratito porque acá puse un mensaje importante sobre eso. Tan, tan. Ya. ¿Qué numeritos asigna este encode? Notar que si yo hago clic a la variable original que dice black, me parecía que black era número 2. Y en la variable nueva que yo he creado, black es número 1. White en la variable original era 1. Y ahora white en la variable nueva es número 3. Entonces, la asignación de numeritos con el encode lo hace de forma eh, según el abecedario, en forma alfabética. A los numeritos, bueno, a las etiquetas que empiezan con A, B, les pone números iniciales y según el orden alfabético les va asignando números posteriores. ¿Ya? Eso no tiene ningún problema en términos operativos porque en realidad el numerito no sirve su magnitud, ¿no? No es una variable donde el numerito importe, sino simplemente el numerito sirve para diferenciar categorías. Pero, de todos modos, notar que cuando he transformado, inicialmente black tenía 2 y ahora black tiene el número 1. Y eso puede generar confusiones eventualmente. Tómenlo en cuenta. Las funciones de string ya la hemos visto nosotros en las clases anteriores. Dijimos que que la más importante es esta, el substring, ¿no? ¿Se acuerdan que el substring, que era para extraer eh,
algunos dígitos de una variable texto. Vamos a utilizarla frecuentemente, sobre todo cuando tengamos la variable ubigeo, ¿no? La variable ubigeo, que era 6 dígitos, pero que está guardada como texto, está compuesta por 2 dígitos sobre el departamento, 2 dígitos sobre la provincia y 2 dígitos sobre el distrito. Y en ocasiones va a ser necesario separar esos dígitos. Y por eso vamos a utilizar ese substring. Ya lo hemos aplicado en sesiones anteriores, así que vamos a saltar eso. De todos modos, acá está un poquito más explicado. Vamos a... Entonces, eso solamente es un repaso de lo que ya vimos en clases anteriores. Lo único nuevo de esta do file es lo de las notas, ¿no? Las notas es el único nuevo de esta parte. Todo lo demás ya lo hemos visto antes. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, que sí es tema nuevo. Y acá sí me voy a detener más tiempo porque hay algunos dos comandos que van a ser necesarios para la tarea académica. En esta sesión 8 vamos a ver merge, append y duplicate. Son tres comandos que están un poquito relacionados. El merge sirve para unir dos bases de datos de forma horizontal. Append sirve para unir dos bases de datos de forma eh, vertical. Y duplicate sirve para identificar observaciones duplicadas, información duplicada. Y vamos a ver cómo se relaciona. Resulta que la mayoría de bases de datos no viven en un solo archivo. Las bases de datos normalmente son muy grandes, entonces se separan por módulos, se separan por capítulos, se separan por cuestionarios, se separan por temas. Entonces es necesario eventualmente volver a unirlos dependiendo de qué es lo que queramos hacer en nuestra investigación. El ejemplo más claro es la ENAO. Vamos a ir a la base de datos de la ENAO. Para acceder a los datos de la ENAO, ponemos microdatos INEI, entramos acá y acá me aparece ese portal y pongo acá consulta por encuestas. Voy a encuesta ENAO actualizada, busco la ENAO que aparece acá primerito, pongo cualquier año y pongo el periodo anual. Y se van a dar cuenta que uno puede descargar 30 módulos de la ENAO. ¿Qué sucede? La ENAO es una base de datos, es una encuesta enorme. Son miles de preguntas. Creo que en total son como 4.000 variables que uno tiene en la base de datos. Y esa cantidad de variables inclusive puede crecer si uno recategoriza algunas variables. Entonces es muy grande. ¿Por qué? Porque aborda muchos temas. Hay preguntas sobre el tipo de vivienda, hay preguntas sobre características de las personas, hay preguntas sobre empleo, ingresos, sobre educación de cada persona, sobre salud, sobre los programas sociales a los cuales accede la persona, sobre participación ciudadana, sobre bienestar subjetivo, gobernabilidad, transparencia, gasto en vestidos, en alimentos, en un montón de cosas. Entonces, poner toda esa información en un solo archivo sería imposible. Sería demasiado grande y demasiado desordenado. Mejor es separarlo por, eh, es mejor separarlo por temas. Entonces, por eso lo separan acá en módulos. En el caso de la NAO se llama módulo. En el caso de la ENDES se llama cuestionarios. En la ENAPRE, pero en la CENAGRO y en la ENA se llama capítulos. Tiene diferentes nombres la, la segmentación que se hace. En este caso se llama módulo. Y esos módulos uno quiere, bueno, cuando uno tiene una pregunta de investigación que quiere abordar, normalmente no va a utilizar todos los módulos.
Es imposible que para una tesis, para una investigación, uno tenga que utilizar todos los módulos. Normalmente uno utiliza tres, cuatro módulos a lo mucho. ¿No? Supongamos que quiero estudiar cómo, cómo la educación eh, está relacionada con la pobreza. Entonces, ¿qué módulos voy a utilizar? La variable pobreza está en sumaria. Las variables sobre educación están en ese módulo 3. Hasta allá van dos módulos. También sería necesario tener características de las personas, ¿no? Así que el módulo 2 también podría ser. Hasta ahí tengo tres módulos. Quizás mm, para controlar algunas características sobre el mercado laboral podría poner este módulo de empleo e ingresos, ¿no? Entonces, son cuatro módulos que necesito para contestar esa pregunta sobre la relación entre empleo, pero entre educación y pobreza. Quiero estudiar cómo Pensión 65 tiene efectos sobre el gasto en alimentos, ¿no? Pensión 65 es un programa social que se le da a los mayores de 65 años que están en condición de pobreza y que no tienen ningún tipo de ingresos, no tienen su ONP ni tienen AFP, ¿no? Entonces, ¿dónde está la variable sobre si la persona tiene, eh, es beneficiario? Debe estar en este módulo 37, programas sociales. ¿Dónde está la información sobre sus gastos en alimentos? En este módulo 7. Pero también sería necesario controlar sobre las características de su hogar, que el módulo 34 y quizás el módulo 2 también. ¿No? Son cuatro módulos de total, suficiente para responder a esa pregunta de investigación. Otra pregunta. Quiero saber eh, cómo la pobreza, otra pobreza, cómo las enfermedades crónicas pueden condicionar el desempeño laboral de las personas. Las enfermedades crónicas, está ese módulo 4. El desempeño de las personas en su trabajo, está en el módulo 5. También queremos saber el sexo, la edad, ¿no? de la persona, el módulo 2. Entonces, tres módulos suficientes para contestar esa pregunta. Entonces, eh, esos módulos, 3, 4, 5 que necesito, tengo que unirlos de vuelta para hacer una sola base de datos y en esa base de datos hacer mi análisis, ¿no? Entonces, para unir esa base de datos, tengo que utilizar el merge. Entonces, para eso sirve el merge. Tengo una pregunta acá. Ariana me dice, ¿ahí sobre la carrera que estudia? Sí, hay una pregunta sobre la carrera que estudia. Está en módulo 400. Otra cosita que les decía. Acá dice módulo uno, módulo 2, módulo 3, ¿no? 4. En la jerga de, del INEI se le llama módulo 100, módulo 200, 300, 400, 500. Se le suma dos ceros para referirnos a los módulos, ¿no? Cuando yo diga módulo 100, me estoy refiriendo al módulo 1. Cuando diga módulo 500, me estoy refiriendo al módulo 5. Se le aumenta dos ceros en la jerga del INEI. Entonces, para eso sirve el merge, para unir bases de datos donde seguro en diferentes bases está información de la misma persona o del mismo hogar o del mismo niño, del mismo país. Eso es el merge. Y como se dan cuenta, es un pegado horizontal, porque estoy agregando columnas a una base de datos. Vamos acá a limpiar esto. Supongamos que esta es mi base de datos y mi módulo que estoy trabajando tiene una cantidad de filas y columnas, supongamos así. Supongamos que mi base de datos está aquí con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imaginen que hay 9 columnas. Y en este módulo tengo la información de pobreza de la persona, ¿no? Su condición de pobreza. Cada fila es una persona y tengo su condición de pobrezas, ¿no? Y otras características. Y quiero unirle más variables. Por ejemplo, quiero unirle cuánto gana por hora,
cuántas horas trabaja. Entonces le voy a agregar más columnas acá al costado. Eso es el pegado horizontal. Estoy agregando variables, le estoy agregando columnas a una base de datos. Eso es el merge. Merge. El append es un pegado vertical. Por ejemplo, yo tengo acá, supongamos, una base de datos así, con cuatro variables y acá varias observaciones. Entonces voy a agarrar otra base de datos y la voy a pegar acá abajo. Eso es el pegado vertical. ¿En qué casos podría suceder eso? Supongamos que tengo una lista de departamentos en el año 2020 y quiero pegar información de las mismas variables, pero del año 2024. Entonces pego hacia abajo más información. Y ese pegado se hace con el append. Y el duplicate es un comando que me permite manejar los duplicados. Entonces, en ese proceso de unir bases de datos, sea verticalmente o horizontalmente, suelen aparecer duplicados que nos traen problemas. Cuando uno quiere pegar bases de datos, unir bases de datos, los duplicados salen a la luz porque me va a salir un error. Cuando voy a tratar de hacer un merge, me va a decir, oye, pero quieres emparejar, quieres unir este, pero este aparece dos veces. ¿Qué hacemos con este? Entonces, el duplicate me permite identificarlos, saber cuántos son, me permite borrarlos. Es un comando bien flexible que vamos a ver en un ratito. Entonces, empecemos con, bueno, acá está lo que les dije, ¿no? Append es agregar filas, es decir, pegar hacia abajo, y merge, agregar columnas, que es agregar variables. ¿No? Acá hay un ejemplo para el append. Vamos a unir esta base que es celeste con esta base que está acá abajo en blanco. Esto es una base de datos de tres personas y su salario por hora en el año 2022. Y este de acá abajo es la base de datos de tres personas, las tres personas, pero del año 2023. Entonces acá tenemos dos columnas, acá también tenemos dos columnas, y yo quiero pegar esto debajo, acá debajo. Y el resultado va a ser este que está acá en color, acá resaltado en amarillo. Entonces lo he puesto hacia abajo. Pero para identificar los años, he creado una variable nueva que se llama año, para saber que esto viene del 2022 y esto del 2023. Entonces, eso es un pegado vertical que se hace con un append. Bien simple, ¿no? Solamente pegar. Pero a veces sale errores. Y vamos a ver un rato cómo se originan los errores. Ahora veamos el merge. En el merge, supongamos que acá tengo una base de datos de personas, donde está el código de persona, código 1, código 2, código 3. Tenemos la edad de cada persona. Esta tiene 34 años, esta 28, esta 41. Tenemos su educación, este tiene 12 años de educación, este 16 años de educación, este 8 años de educación. Y en otro lado tengo características del trabajo de la persona. Tengo su código de la persona y tengo su salario. Este gana 10.5, este gana 18.2, este gana 7.8. Este no está sindicalizado, este sí está sindicalizado, este no está sindicalizado. Entonces voy a unir esta base celeste con esta base blanco y me va a dar esta base que acá está resaltado con amarillo. Entonces, todo esto de acá, estas tres columnas primeras, son provenientes de esta celeste y le he agregado wage y union que viene de esta. ¿Ya? Eso es un merge, un pegado horizontal. Otra cosita que hay que notar es que acá dice master y acá dice using. La base de datos master es la base de datos principal a la cual voy a unir otra base y la base using es la base de datos secundaria la cual va a ser unida a la base master. Acá en el append, este de acá sería la master, la base principal, y esta es la using,
que va a ser la base que voy a pegar debajo. Entonces, tanto en el append como en el merge hay una base master, que es la principal, y la base using, que es la secundaria, que es la que va a ser pegada a la master. Listo. Otra cosa, notar que para el merge necesito que los códigos sean los mismos para las personas. Acá en esta base de datos master está el código y en la using también es el código. Entonces, en ambas bases de datos tiene que haber un identificador de correspondencia. Sin ese identificador no se puede hacer el merge. Ese identificador tiene que tener el nombre exactamente igual en ambas bases de datos. Si, si no están exactos, no se va a poder hacer el merge. Si este, por ejemplo, está en mayúscula y este está en minúscula, no se va a poder hacer el merge. Tiene que estar igualito el nombre. Y también el formato tiene que estar igual. Si este está en numérico y este está en string, en texto, no se va a poder. Si este estaba, no sé, en decimales y este estaba en enteros, tampoco se va a poder. Tienen que estar los identificadores exactamente iguales en ambas bases de datos, en el mismo formato, con el mismo nombre. En el append también notar que las mismas variables en el append aparecen en ambas bases de datos. Entonces, esas variables tienen que estar igualmente escritas. Si acá dice wedge en minúscula, en la otra base de datos también tiene que decir wedge en minúscula. Si wedge está en numérico con un decimal, en la otra base de datos, wedge también tiene que estar en decimal numérica con un solo decimal. Si acá está con dos decimales y acá está con un decimal, me va a salir un error al momento de hacer la unión. Si acá está redondeada y acá está quizás con decimales libres, también va a aparecer error. Si el nombre no está de la variable no está igualita en ambas bases de datos, lo va a unir, pero lo va a unir mal. La mayoría de errores al momento de unir básicamente surgen de eso, de que está mal escrito los nombres de variables o el formato está mal, está distinto entre ambas bases. Ok, empecemos con el append, que es el más fácil. ¿Cómo se hace el append? Pues básicamente ponemos append, no, antes de eso. Para hacer el append tiene que estar abierto el master. Entonces, mi base de datos principal, la master, tiene que estar abierta. Una vez que está abierta, pongo append using y pongo el nombre de la base de datos using, la base de datos secundaria. Y luego tengo algunas opciones. Hay estas tres opciones más principales. La opción generate me va a decir que puedo generar una variable nueva donde me diga de qué base se origina esta observación. ¿Se acuerdan acá arribita? Este ejemplo de append. Este año me decía si esta observación, uno, venía de la master o venía de la using, ¿no? Este 2022 me está diciendo que viene desde acá. Este 2023 me dice que viene desde acá. Entonces yo puedo generar una variable nueva que me diga si esa observación viene de la master o de la using. Y eso se hace simplemente poniendo al final como opción generate y el nombre de cualquier variable que ustedes quieran crear. También puede ser que cuando haga el pegado de la base de datos con otra, no quiera quedarme con todas las variables, sino solamente con un conjunto. Así que le voy a poner la opción keep, que es decirle quédate solamente con un conjunto de variables. Y le voy a poner la lista de variables entre paréntesis. También sucede que a veces Stata no quiere hacer el pegado de las bases por diferentes razones. La razón más común es que no estén en el mismo formato. En una base de datos la variable está en numérica y en el otro está en texto, o en una está con decimales y en el otro está en decimales. Stata no va a querer unirlos porque te va a decir, oye, ¿por qué estás pegando estas dos bases si tienen naturalezas distintas en sus variables? Piénsalo bien. Entonces, yo le voy a decir, ya sé que están
distintos, igual de todos modos intenta unirlo y para eso sirve el force. Ya. Entonces vayamos acá a algunos ejemplos. Vamos a descargar. Creo que acá no tengo ningún ejemplo. Vamos a ver. A ver si tengo acá un ejemplo. Ya. Sí, acá hay un ejemplo corto. Ya. En este do file sesión 8 corran todo hasta esta línea acá. Lo que está haciendo en esta línea es simplemente generar base de datos de ejemplos adicionales. Está partiendo algunas bases que tenemos. Lo que nos importa es desde esta línea 51. Entonces, vayamos. Vamos a abrir primero la base de datos que se llama NLSW demográfico. A ver. Y acá tengo una base de datos que dice, hay la variable edad, hay la variable race, hay la variable barrier, la variable grade, call grade, south y ID. En total hay 1000 personas. 1000 personas en esta base de datos. Y aparte tenemos otra base de datos que se llama demográfico 2, donde tenemos otro grupo de personas que son en total 747. Entonces son dos bases de datos, uno se llama demográfico y otro demográfico 2. En uno hay 1000 personas, en el otro hay poco más de 700 personas, casi 750 personas. Entonces yo quisiera hacer un pegado vertical. Lo primero que tengo que hacer es tener abierta mi base de datos master, que va a ser demográfico. Entonces acá está abierto la base de datos. Notar que si bajo, llegamos hasta 1000. Y luego le pongo append using y el nombre de la base de datos que vamos a unir abajo. Corremos. Y notar en la pantalla que ahora ya no tiene solo 1000 filas, sino 1747 filas. Bastante sencillo, ¿no? Entonces el merge, pero el append es el más fácil de todos. Lo complicado viene con el merge. ¿Por qué? Porque existen cuatro tipos de merge. El merge one-to-one, el merge many-to-one, el merge one-to-many y el merge many-to-many. Los cuatro no son igual de importantes. El más importante es el one-to-one. El que le sigue en importancia es el many-to-one. El one-to-many es lo mismo que el many-to-one, solamente que intercambiando el master por el using. Y el many-to-many es casi inutilizable. Se recomienda no utilizar el many-to-many porque normalmente son casos extremos, casos muy raros. Vamos a poner énfasis en esos tres. Básicamente esos dos, porque como les dije, el one-to-many es simplemente el, el many-to-one, pero al revés. Entonces, vayamos con el merge one-to-one, que es uno a uno, ¿no? ¿A qué se refiere uno a uno? A que cada elemento, cada fila del master va a ser unida con una fila del using. Y eso sucede cuando las personas, perdón, cuando las observaciones
están en el mismo nivel de agregación. Es decir, si en el máster hay personas, en el using hay personas. Si en el máster hay hogares, en el using hay hogares. Si en el máster hay países, en el using hay países. Entonces, cada persona del máster tiene su información de la misma persona en el using. Cada país en el máster tiene su información de eso en el using. Cada hogar en el máster tiene su información del mismo hogar en el using. Veamos este ejemplo. Dice, tengo dos bases de datos, un master y un using. En el master tengo solamente la edad de la persona. Acá está el código de la persona 101, 102, 103, y la edad 34, 28, 41. Y yo necesito tener en una sola base de datos el salario de la persona. Pero el salario de la persona está en otra base, donde tenemos también el código de la persona y tenemos el salario, la variable salario de la persona. Vamos a aprovechar de que en ambas bases está el código. Ese código vamos a decir que es la llave que nos va a permitir unir ambos módulos, ambas bases. Entonces, lo primero que hago es abro mi base de datos, que es la master. ¿Cuál es la master? La principal. Esta principal la abro, digo, abre la base de datos tal, y luego le digo, haz un merge one-to-one utilizando la llave IDCode. IDCode va a permitir identificar qué fila corresponde entre, entre ambos archivos. Y luego le pongo using y el nombre de la base de datos secundaria, que es la que se va a unir a la master. Entonces, eso, sencillo, sí, pero a veces se complejiza cuando la base es muy grande. Por ejemplo, cuando trabajemos con Lenao, resulta que no todas estas bases de datos están al mismo nivel de agregación. Esta base, por ejemplo, la 1, la 100, está a nivel de hogares. Este 2 está a nivel de personas. Este 3 solamente de personas mayores de 14, de 14 a más años. Salud, mayores de edad. Empleo e ingresos, perdón, me equivoqué. Este es a nivel de hogares, este a nivel de personas, este mayores de 3 años, este todas las personas mayores de edad, este mayores de 14 años, esto solamente hogares, este de acá, ¿dónde está? Este de acá está a nivel de cosas del hogar. Entonces yo no podría hacer, por ejemplo, un merge one-to-one entre estos dos, porque el primero está a nivel de hogares y el segundo está a nivel de personas. Yo les comenté que para hacer un merge one-to-one tienen que estar al mismo nivel. Si este está a nivel de personas, el otro también tiene que estar a nivel de personas. Si este está a nivel de hogares, este también a nivel de hogares. Entonces, entre estos dos no se puede hacer un merge one-to-one porque este está a nivel de hogares y este a nivel de personas. Si quisiera unir este que es empleo con este que es miembros del hogar, sí podría, porque empleo se mide por persona, así que acá la base de datos a nivel de persona, y acá son características de las personas, es decir, su edad, su sexo. Entonces sí podría entre esos dos. Entonces, ello. Vamos a probar acá un ejemplo. Vamos a abrir la base de datos que se llama NLSW demográfico y me doy cuenta que acá tengo personas, acá su identificador, tengo su edad, su race, married, grade, call grade, south, son características de la persona. Y por otro lado, tengo la base de datos que se llama NLSW laboral, también la voy a abrir. Y esa base de datos también tiene las mismas personas, solamente
que con variables distintas. Acá está la variable industria, que no estaba en la otra base. Está la variable ocupación, que no está en la otra. Union, wage, experiencia, total y experiencia en el trabajo. Y está el identificador. Entonces, en la base de datos llamada demográfico, está características generales de la persona. Y en la base de datos laboral está su salario, industria, ocupación. Quiero unirlas, así que hago un merge one-to-one. Pongo cuál es la llave. En este caso, la llave es el ID. Y le pongo el nombre de la base de datos secundaria, la base de datos UCI. Corro y si funciona, me va a salir una tablita de este tipo. Esa tablita me dice si se ha podido emparejar las filas en ambas bases. Me dice que ha logrado hacer un emparejamiento de 201 personas exitosamente. 1.599 personas no han logrado ser emparejadas entre ambas bases y eso puede suceder por dos razones. Porque solamente existían en la base de datos master o porque solamente existían en la base de datos using. Y esto es normal. Hay personas que pueden contestar una parte del cuestionario y no otra, porque quizás tienen alguna característica que no les valida contestar otra parte del cuestionario. Por ejemplo, acá en la ENAO, estas personas de empleo e ingreso son solamente las personas que tienen de 14 a más años, porque según la definición de la OIT, desde los 14 años uno puede trabajar. Entonces, que, hay personas que están en el módulo 200, pero no están en el módulo 500. ¿Por qué? Porque en el módulo 200 están todos. En el módulo 500 solo están los mayores desde los 14 años. Entonces, eso. También sucede acá, en ese módulo 85, que es de gobernabilidad, democracia y transparencia, solamente están los mayores de 18 años, porque ciudadanía se define mayoría de edad, ¿no? Entonces, hay personas que pueden estar acá, porque acá están todos, pero no están acá, porque esto solamente es contestado por mayores de edad. Entonces, es normal que podamos encontrar una persona en la master y no en la using, y también al revés. Y eso se muestra acá. Entonces, acá me dice 799 existían en la master, pero no existían en la using. 800 existían en la using, pero no en la master. Cuando abro la base de datos, esa información también aparece acá. Se ha creado una variable nueva que dice subguión merge y tiene valores 1, 2, 3. 1, cuando la persona solo existía en el master, notar que tiene información de estas columnas, pero no estas, porque no existía en el using, solo en el master. En el número 2 están aquellos que solo existían en el using, por eso acá hay información, pero no existían en el master, por eso acá está vacío. Y los que aparecen con 3 son aquellos que sí lograron emparejarse, existían en ambas bases. Acá, 3. ¿Qué hago con los que no han hecho match? Depende, ¿no? Depende qué es lo que están estudiando. Si están estudiando mercado laboral, entonces normal me puedo eliminar aquellos que no son mayores de 14 años. Si estoy estudiando solamente a los adultos, entonces normal me puedo eliminar aquellos que no han hecho match porque son menores de edad. Eso depende del contexto de cada investigación, pero Stata les da acá la información para que ustedes tomen la decisión, ¿no? Entonces, eso. Pero en general, normalmente uno se queda solamente con los que han hecho match, ¿no? Con estos. Aunque en este caso yo sí sospecharía, ¿no? Muy poquitos han hecho match, solo 201, casi 1.600 han quedado fuera, así que algo sospechoso, ¿no? Entonces uno tendría que
que revisar un poquito si en realidad esa falta de emparejamiento es real o yo estoy cometiendo algún error al momento de codificar, ¿no? Ahora pasemos al merge many to one. En el many to one resulta que deben estar la master y la using en diferentes niveles de agregación. Por ejemplo, acá la master está a nivel de personas y la using está a nivel de hogares, ¿no? No es el mismo nivel, están en diferentes niveles. Y en este caso resulta que varias personas, que many personas, pueden pertenecer al mismo hogar. Por eso M1, ¿no? Muchas personas del máster pueden pertenecer a un solo hogar del using. Por definición, el máster tiene que ser mucho más grande, ¿no? Porque está a un nivel de desagregación más fino que el using. Por ejemplo, acá tenemos en el máster hay un código de hogar. Este HHID es el código de hogar. Acá perso está el código de la persona y wage el salario, ¿no? Acá la persona A está en el hogar 10 y su salario es 12. La persona B está en el mismo hogar 10 y tiene un salario de 8,5. La persona C está en el hogar 11 y tiene salario 15. La persona D está en el mismo hogar 11, tiene salario 9,3. Y por otro lado, en la using, tengo solamente hogares, el hogar 10 y el hogar 11. Y acá me dice que el hogar 10 está en el área urbano y el hogar 11 en el área rural. Entonces, si yo quiero unir estas bases, utilizo el many to one, el M1. ¿Cómo abro la base de datos master, que en este caso sería la más grande? Y luego le pongo merge M1 y tengo que ponerle la llave que me permita emparejarlos. En este caso, la llave es el código de el hogar, ¿no? Con el código de hogar puedo saber la persona que hogar del using corresponde. Entonces pongo el código de hogar, using y el nombre de la base de datos. Y eso nos serviría, por ejemplo, en el caso de la now, para unir estos dos módulos de acá, ¿no? Este módulo 100 estaba a nivel de hogares y este módulo 200 a nivel de personas, ¿no? Entonces, este 200 sería mi máster porque es el más grande a nivel de personas y este 100, el módulo 100 sería mi using porque es a nivel de hogares. Entonces, para eso sirve. Vayamos acá al ejemplo que tenemos acá abajito. Te voy a abrir la base de datos que acá se llama NLSW laboral. Y es la misma base de hace un rato que teníamos industria, ocupación, union wage. Y por otro lado, tengo una base de datos que se llama ocupación. Vamos a ver acá. A ver, ¿dónde está esto? La otra base de datos que teníamos era esta, que está a nivel de ocupación. Entonces, la base de datos anterior estaba a nivel de personas. Esta base de datos está a nivel de ocupaciones. Entonces, esa segunda base de datos es más chiquita. Y tengo la información de cuántas personas están en esa ocupación. Si quiero hacer un merge, entonces simplemente abro la base de datos más grande, que tiene 1001 personas, y hago el merge many to one. En este caso, la llave que me permite unirlos es la ocupación, ¿no? Lo que tienen en común ambas bases de datos es la ocupación, y pongo using el nombre de la otra base. Y también me da una tablita que me permite saber cuántas correctas
emparejamientos se ha hecho, cuántas filas han emparejado, y me dice que 1001 se han emparejado bien, ¿no? El 3, el merge 3 es que se han emparejado bien. Ese sería el merge many to one. El merge one to many es lo mismo, solamente al revés. Entonces, en lugar de tener este master acá, lo cambio y ahora va a ser using, y el using ahora va a ser master. Solamente al revés, no hay mucho problema. Acá hay otro ejemplo. Acá el master va a ser madres y acá el using va a ser hijos, ¿no? El de hijos va a ser más grande porque muchos hijos pueden tener la misma madre, ¿no? O en este caso, una madre puede tener muchos hijos, ¿no? Entonces es simplemente intercambiar el master por el using y ya está. Entonces no hay mucha diferencia. Lo que sí no se suele utilizar es el many to many. Este sí es bien difícil de utilizar y usualmente salen desastres. Y inclusive en los manuales de Stata casi no se ponen ejemplos de eso porque no hay en realidad una aplicación eh, razonable para eso. La única, la única, el único ejemplo que alguna vez he visto más o menos justificable era una base de datos donde tenías hogares en un lado y en el otro lado tenías hijos. Pero había hijos que tenían dos hogares porque vivían un tiempo con el papá y otro tiempo con la mamá. Entonces, muchos niños podían tener diferentes hogares y diferentes hogares podían tener diferentes niños, porque, porque los niños podían pasar una temporada con el papá y otra temporada con la mamá, porque estaban divorciados, ¿no? Pero es un caso bien extraño, entonces no lo utilizo. Sigamos. Entonces, eso. Luego, les comentaba lo siguiente. Ustedes pueden poner hacia el final de su unión. Vamos a contar. Ya. Antes de eso, resulta que cuando uno está haciendo uniones de base de datos, saltan errores por duplicados. Entonces, es necesario chequear qué sucede. Si esos duplicados de verdad se justifican o esos duplicados están sucediendo porque hay algún error de, en el código. Y el comando duplicate tiene las siguientes opciones. Acá creo que tengo la lista de opciones. Acá está. Existe el duplicate report, que lo único que hace es te hace un conteo de duplicados. Está el duplicate list, que te muestra cuáles son las filas duplicadas. Está el duplicate tag, que te genera una variable nueva donde te indica cuáles son los duplicados. Está el duplicate drop, que te elimina a los duplicados, pero quedándote con una de, de las observaciones. Y está el duplicate example, que lo único que te hace es que te muestra un conjunto de los duplicados. Entonces vamos a probar acá en la base de datos los duplicados. Vamos a abrir la base de datos en el SW88 y vamos a poner duplicate report. Pongo duplicate report y me sale acá que hay 2246 observaciones, donde cada una de esas observaciones aparece una sola vez. Pero yo no le he dicho cómo contar a los individuos, no le he dicho el identificador de las personas. Entonces debería ponerle acá el identificador. Te voy a decir, considerando el identificador o el número de la persona, créame una tablita de duplicados. No, no hay duplicados. Vamos a hacer un ejemplo con duplicados, ¿ya? Acá tengo, ¿dónde está esto? Este es el identificador de la persona, ¿no? Le voy a poner de código a la segunda persona el número 1
A esta persona le voy a poner 10. Ahora sí debería aparecer duplicados. Voy a poner duplicate report ID y acá me sale, ¿no? Miren, me dice, hay 2240 filas que no tienen duplicados, son las únicas con ese ID, pero resulta que hay 6 observaciones que nacen de 3 dígitos. O sea, son 3 identificadores que se duplican y por eso son 6 observaciones. Si ustedes encuentran algo así, se deberían preguntar qué sucedió. ¿Es un error de digitación? ¿Es un error del encuestador que entrevistó 2 veces a una persona? ¿En realidad es necesario? ¿Hay que borrar? ¿No hay que borrar? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Si los borro, genera algún tipo de sesgo. Entonces, con esa tablita ya sé cuántos duplicados hay. El duplicate list lo único que me hace es me muestra una lista de los duplicados. Acá está, me dice, hay los duplicados que están acá. El duplicate tags lo que me dice es simplemente genera una variable nueva. Notar que acá en la base de datos hay una variable nueva que tiene el valor de 1, aquellos que son duplicados, y valor de 0, aquellos que son valores únicos. Y eso me permite identificar rápidamente a cuáles son duplicados, ¿no? En la de Now es sumamente extraño, casi imposible de que existan duplicados. Al ser la ENAO la encuesta más importante del Perú, se le mete mucho trabajo para que sea una base de datos bien limpia, así que es casi imposible que encuentren duplicados. Pero en otras bases de datos, como la ENAPRES, la Encuesta Nacional eh, de Programas Presupuestales, ahí sí es frecuente encontrar duplicados. Y cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver cómo hay que tratarlos, ¿sí? Y también está el duplicate drop, que lo que hace es simplemente fuerza a borrar aquellos que están duplicados. Vamos a probar. Te dice, hemos eliminado a 3 observaciones. ¿Es válido? Sí, es válido eliminar observaciones, pero siempre con algún tipo de criterio, ¿no? Si tengo una base de datos de 1000 personas y hay un duplicado, sí, ¿no? Eliminar a uno no hay mucho problema, pero si tengo una base de datos de 1000 personas y me aparecen 100 duplicados, ahí sí no podría eliminarlos, ¿no? Porque ya sería un grupo grande. Ahí debería preguntarme qué está sucediendo. No podría eliminarlos así nomás. Entonces, eso. Luego, hay otro conjunto de comandos como isit, hacer, confirm, que simplemente lo que te dicen es te confirman si existe en la base, si existe una variable, si se logró hacer el merge. No vamos a entrar mucho a esto porque son solamente comandos que no se usan casi. Pasemos al 8 que sí me importa y que posiblemente lo van a utilizar. Preser y restore. ¿Qué sucede? Sucede que en ocasiones uno tiene su base de datos y quiere hacer transformaciones de su base de datos, pero no quiere modificarlo. Supongamos que yo tengo mi base de datos sumamente grande y quiero sacar promedios, desviaciones, y para eso quiero modificar mi base de datos, ¿no? Supongamos que tengo mi base de datos, pero solo me voy a quedar con aquellos que son mayores de edad. Voy a eliminar a los que no son mayores de edad. Pero si lo elimino, voy a perder mi base de datos. Entonces, está ese dilema de, tengo que probar algunas cositas con mi base de datos, pero no quiero perder mi base de datos. Para eso sirve el preserve y el restore. Son dos comandos que funcionan juntos y que lo que hace es el preserve guardar una copia de tu base de datos en la memoria. Luego de eso, puedes hacer modificaciones temporales a tu base de datos. Y una vez que haces esas modificaciones temporales, pones restore
y regresas al estado de la base, tal como estaba al momento de poner el preserve. ¿Ya? Eso es común cuando uno quiere hacer un collapse. Creo que no hemos visto qué es el collapse, es lo siguiente, vamos a ver. El collapse es una es un comando que lo que te hace es agregar tus variables a un nivel distinto. Supongamos que yo tengo acá en la NAO, vamos a ver, la base de datos sumaria. Esta base de datos sumaria es una base de datos que está a nivel de hogares y cada hogar tiene su característica de pobreza. En esa base de datos, cuando la descarguemos, hay como 35.000 hogares y para cada hogar está definido si el hogar es pobre no extremo o si es no pobre, ¿ya? Su condición de pobreza. Pero yo quisiera saber cuál es la tasa de pobreza por departamento, ¿no? En esta base de datos sumaria tengo la pobreza de cada hogar, pero yo quisiera saber la pobreza por departamentos. El colapsar me permite eso. La información que está a nivel de hogares, la colapso a nivel de departamentos para tener información departamental. ¿Ya? A eso se refiere colapsar. Tengo una base de datos grande y la reduzco para tener información agregada. Otro ejemplo, tengo mi base de datos de empleo e ingresos, entonces tengo el salario de cada personita de mi encuesta. Debe haber unos 120.000 personas ahí. Entonces tengo el salario de cada personita, 120.000 personas. No es una base de datos grande. Pero yo quiero saber en realidad cuál es el salario promedio de cada región, costa, sierra y selva. Entonces voy a agregar el salario de esas personas, de esas 120.000 personas, y voy a sacar valores de solamente costa, sierra y selva. Esto se llama colapsar. Agarrar información muy desagregada y reducirla, agregarla para tener información más manejable. Y eso se hace con el collapse. Entonces, acá le estoy diciendo, seguro tengo una base de datos de muchas personas, entonces quiero sacar el promedio de los salarios, pero para cada ocupación. Y cuando yo hago eso, voy a perder mi base de datos grande, ¿no? Por ejemplo, acá cuando estábamos viendo, acá, quiero saber el salario promedio de Costa, Sierra y Selva. Cuando lo haga, voy a tener el dato para la costa, la selva y la sierra, pero voy a perder la información de los 120.000 personas. Entonces, ese es el costo, ¿no? Entonces, calculo un valor agregado, pero pierdo la información de todos los demás, de todos los individuos. Y para no perderlo del todo, está el preser y restore. Entonces, lo que está haciendo acá es, voy a preservar la base de datos tal como está ahí, voy a agregar, voy a colapsar la base de datos, voy a guardar los resultados que he conseguido y luego voy a regresar a la situación inicial antes de haberlo agregado. ¿Ya? Y eso va a ser muy común cuando queramos sacar indicadores a nivel de departamentos, a nivel de sectores económicos, a nivel de urbano-rural, sierra, costa de selva, a nivel de dominios. Suele ser bastante utilizado. Eso. ¿Está ahí pregunta, chicos? Vamos a poner un ejemplo acá. Creo que no puse un ejemplo. Vamos a abrir la base de datos. Acá. Tengo esta base de datos que es a nivel de mujeres, pero quiero saber cuál es el salario promedio para las solteras y para las casadas. Entonces voy a hacer un colapso, ¿no? Se acaba collapse, collapse.
Entonces voy a poner collapse, un promedio. Quiero sacar el promedio de salarios para los grupos que van a ser eh, solteros y casados, ¿no? Vale. Soy base de datos que era grandecita, tenía 2.236 personas, corro, y ahora mi base de datos desapareció, solamente ahora quedan dos filas. El promedio de salario para solteras es 8,08 y el promedio de salarios para casadas es 7,59. ¿No? Entonces, de esos miles de mujeres que tenían información de salarios, ahora lo ha agregado, lo ha colapsado a información sumamente agregada por su condición de estar casado o soltero. Logré tener ese indicador interesante, ¿no? Porque interesante que las casadas ganen menos que las solteras, muy interesante, pero a costa de perder mi base de datos, ¿no? Ahora perdí mi base de datos de mujeres. Entonces, una forma de no perderlo es poner preserve antes y al final poner restore. Entonces, cuando corra todo esto y abra mi base de datos, no se perdió. La base de datos está completita como en el inicio. Entonces, eso es el preserve restore. ¿Qué chicos? Hasta hay preguntas. Ya. Entonces, con eso creo que son todos los comandos que necesitarían para su tarea. ¿Ya? Quizás hay un comando, dos comandos más que van a necesitar, pero ya saben que Stata es un programa muy intuitivo, así que cualquier cosa que necesiten conocer de los comandos se puede simplemente con el help. Supongamos que no hemos visto el comando, eh, ¿qué comando se me ocurre? El comando eh, hbar. No hemos visto el comando hbar, pero quiero utilizarlo. Entonces pongo help hbar y me va a dar la información de cómo utilizar eso. ¿Dónde está hbar? No está acá. Otro comando. El comando, eh, supongamos, no pomach, ¿no? Entonces tengo ahí la ayuda, la sintaxis, ejemplos, opciones, todo lo necesario para entender de qué va el comando. Ok, chicos, ¿tienen preguntas sobre esto? Ya, chicos, yo me quedo acá conectado unos 10 minutos. eh, por si tienen preguntas sobre la tarea o sobre cualquier otra cosa. Y si no, ya nos vemos el día eh, miércoles.
que tenemos un pequeño control. Entonces, sabiendo que el miércoles tenemos control y en la base y en Paideia tienen esas bases que les comenté, no estaría de más tratar de abrir esas bases e intentar hacer merge, intentar hacer append, ver si hay duplicados, no hay duplicados en esa base. Puede ser de ayuda, quizás. Ok, chicos, cuídense, nos vemos.